por lo menos para que esto también quede grabado. Bueno, repito, ya están las fechas. Va a ser lo que ya estuvimos hablando, al menos 3 páginas HTML, temática libre. Si es estilo one page, o sea, en una página tiene que ser 3 secciones. Esto está en la virtual, dije, sí. Eh, etiquetas semánticas que ya estuvimos viendo. Un formulario de contacto con validación mediante JavaScript. Esto es lo que nos falta todavía ver. Relax. Un iframe. Icono de font awesome, alguno. Fuentes local o de Google Fonts. Son cosas triviales. Por ahí lo más complejo es tener al menos una página totalmente responsive con 3 puntos de corte. Vimos lo que son los media queries en la clase pasada, así bastante inicial. Hoy vamos a ver Flexbox, la clase que viene es SSGrid y con eso casi que no hay que hacer nada para que sea responsive, así que relajen. Al menos una animación, transformación, está todo el material que le estuvimos, digamos, lo tiene el material, estuvimos viendo algunas animaciones, transformaciones. No hace falta agregar una al menos. A veces es medio malo pedir que hagan algo cuando realmente por ahí para su estilo, para la idea que tienen ustedes no es necesario. Pero bueno, así es la vida. Lo tienen que hacer. Y en caso, que este es un detalle no menor, en caso de que quieran utilizar Bootstrap, y fíjense que entre paréntesis dice no es obligatorio, solo se puede hacer en la página que tenga el formulario del sitio web. ¿Por qué además no es obligatorio? Porque ustedes van a armar sus estilos, les va a quedar lindo el sitio, van a poner los 3 puntos de corte y todo, y por ahí cuando agregan Bootstrap, que tiene sus propios estilos, que todavía no lo vimos, les rompe los estilos que habían armado ustedes. Entonces, si entran en conflicto, si no se quieren meter en ese quilombo, no hace falta que lo pongan. Si lo quieren poner, solo se puede hacer en la página del formulario del sitio web, o sea, la página de contacto. ¿Por qué? Porque si usan Bootstrap, pueden tener un sitio responsive con estilos y todo sin saber CSS. Y lo que se quiere validar acá es justamente que ustedes tengan los conocimientos que se estuvieron brindando hasta ahora y que se van a seguir brindando de CSS. No más que eso. Y en un servidor online, para poder ser navegado por el docente o la docente, en este caso soy el docente, GitHub Page, Netlify, 00 Webhost o cualquiera que se les ocurra, a mí me pasan un link, yo veo el sitio. Fin. Eso es todo. Y esto que me gusta decirlo porque le dicen seminario de diseño web, que además se va a tener en cuenta de que el sitio no sea tan feo como los que hago yo, básicamente. De ese nivel para arriba, un poco más lindo que lo mío, no es tan difícil. Yo les dejé la vara hecho un desastre, así que para levantar la vara en base a lo que mostré yo, es fácil. Nada más que se va a tener en cuenta eso. Nota adicional, es individual, pero si lo quieren hacer con alguien más, por algún caso en particular, tienen que escribir a mí y decirme con quién lo van a hacer, y ambos tienen que subir el código a Git y demás. Todavía ni vimos la clase de Git, pero por ahí hay gente que está acostumbrada a trabajar, etc. Condiciones de aprobación: se requiere el 60% del trabajo práctico de forma correcta. Yo les voy a establecer cuáles son los puntos, que igual son básicamente estos, no es tan complejo. Y les voy a mandar ya desde la semana que viene, porque aparentemente lo envío yo. Va a ser un Google Forms en donde ustedes van a poner el link de su sitio web, y para ayudarme, y entre todos vamos a ayudarnos y será un mundo más feliz, indicarme en qué lugares van a tener los iconos, para que no esté revisando todo el sitio y me estalle la cabeza. Bueno, en este lugar usé JavaScript, en este lugar puse un icono, en este lugar, en esta página tal cosa, esta página está maquetada con Flexbox y demás, simple. Por eso va a ser un Google Forms con un link y algunas preguntas. Es una pavada. Una pavada, quiero decir, no es tan complejo lo que se pide. Tienen tiempo, mayo, falta un montón.
traten de no hacer la que están diciendo por ahí, de hacerlo el 22 a la noche, porque no tiene sentido. Obviamente que como es de mi corrección, si bien no está tan permitido, en caso de que falten cosas, les daré un ida y vuelta, decir, mira, falta esto, devolvémelo, y ahí después quedará aprobado. Hasta ahora, los 3 años que lo di, las únicas personas que desaprobaron este trabajo práctico obligatorio son quienes no lo hicieron, o quienes se le pidió que corrijan algo y no hicieron la corrección. Para que revise de forma formal, no me lo pueden ir enviando. Sí lo pueden ir pasando por Discord para decir, che, estuve viendo esto, ¿te parece que está bien? No. Y no solo yo se lo voy a decir, sino el resto, y además todos se van a tomar ideas. Está bueno que lo vayan haciendo. Si me lo mandan al mail, no veo nada. Mándenmelo por Discord, porque tengo 80 millones de mails de 1000 cosas que no veo. ¿Cuántos TP son en total? Y eso lo sabe. Es como que vos me preguntes cuál va a ser la inflación del mes que viene. Y yo qué sé. No, la idea es que trabajo práctico obligatorio va a ser solo este. Suele haber uno de backend, en donde esto también se le sume a lo de backend, pero no obligatorio. Pero esta vez sí se va a pedir por lo menos que lo presenten. O sea, alguien lo va a tener que hacer, lo van a poder presentar. Va a haber 2 clases, si yo no me equivoco, en donde solo se van a ver los trabajos prácticos que armen ustedes. Al final de la cursada, cuando veamos backend y todo, pero sin una nota que pueda dejar afuera de la aprobación o no. Obligatorio va a ser los ejercicios obligatorios y el final, vendría a ser, vamos a decirle final para que parezca más, pero son 20 preguntas multiple choice como la que están haciendo semana a semana. O sea, porfis, nadie lo desaprueba tampoco. Esa es la idea. Vivimos en un país bastante dinámico, todo puede cambiar, pero eso es lo último que me dijeron. Además, como otro punto obligatorio, y ya arrancamos, porque si no se me aburren, con justa razón, es el curso de habilidades blandas que lo da no sé quién, que les va a llegar el email a ustedes. El cuatrimestre pasado, por lo menos los alumnos me dijeron, es una pavada, son 5 minutos del tiempo, pero bueno, lo tienen que hacer. Si no se toman esos 5 minutos, también out. Y eso es todo. Estoy revisando a ver si no hay ninguna pregunta más. No, perfecto. Eso por lo menos ya está formalizado el trabajo práctico obligatorio. Ya se los tiré por la cabeza. Lo tiene el aula virtual. Acá, TPO, desarrollo web, HTML, CSS, JavaScript. Lo único que nos falta ver es JavaScript, Bootstrap. Ejercicio obligatorio. Igual van a tener todas las semanas. Por favor, este domingo vence uno, el otro vence otro, y así todos los domingos. No duerman, se los pido por el alma. El curso de habilidades blandas, a mí me dejan afuera, por eso lo digo todo el tiempo, porque después la gente se olvida y a mí no me avisan. En algún momento les va a llegar un mail. Cuando les llegue un mail se enterarán ustedes. Por ahora entiendo que puede ser que no. Charlo entre ustedes. Y eso es todo con el material. Y vamos a arrancar con lo más divertido. Cualquier duda que tengan, igual me lo van diciendo. Para eso estoy. Y hoy que vamos a ver, Flex. Flex no es más que van a ver que después de todo lo que estuvimos viendo es bastante simple. Solo voy a meter acá una mini introducción, pero vamos a verlo en la práctica. Este material obviamente también lo tienen, y yo ahora les voy a dejar, porque antes yo usaba directamente ese material y después lo perdí y ahora me lo volvieron a pasar, por cada clase un documento que verán que está sacado de la página lenguajes CSS y lenguajes HTML, que es la fuente que utilizó el aula virtual para obtener las cosas. También pueden ingresar a estas páginas que están bastante buenas, de un tipo que se llama MansDev, creo. Hace Twitch y está ahí siempre streameando. Es como un resumen de las unidades absolutas y relativas que ya estuvimos viendo, con un poco más
de detalle. Esto creo que igual lo tiene en el material. Y después toda la parte de Flexbox también está descrita acá. Para mí está bien organizado esto. En el área virtual está tomado de ahí, pero también les voy a dejar ese documentito siempre en cada una de las clases en el Drive extra para que lo tengan. Igual obviamente tienen todo en el aula virtual, pero por si las moscas, porque a veces algún docente va editando algo y demás, y entonces está bueno. CSS parte 5 y 6 va a ser CSS Grid, que es lo que ya vimos. Flexbox no es más que una nueva forma de posicionamiento que resuelve la vida, vamos a decirlo así, hablando un poco menos técnico. Nos vamos a olvidar un poco del posicionamiento de déjame este margen a la izquierda, este margen arriba, este margen a la derecha. Esto cuando yo arranqué a desarrollar no existía y la vida era más compleja. Ahora básicamente le podemos decir a los elementos pónganse en el medio y los elementos se ponen en el medio. Magia. Eso nos permite hacer Flexbox. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para utilizar Flexbox? Que es un sistema de elementos flexibles, como dice ahí. Son dos ejes. Uno que es el eje principal y otro que es el eje secundario. Obviamente los vamos a poder cambiar, vamos a poder hacer lo que se nos cante y complicar todo como querramos. Pero lo más simple es, vamos a tener un contenedor, generalmente se lo va a llamar Flexbox Container, pero lo podemos llamar como se nos cante. Lo podemos llamar Juan Contenedor o Juana Contenedora, y ese contenedor va a tener elementos que contiene, claramente, porque un contenedor sin elementos no tiene sentido. Con eso va a tener sentido el uso de position. No deja de tener sentido, pero nos simplifica mucho el tema de la posición. Nada deja de tener sentido en la vida, pero nos va a simplificar un poco más el position. Las posiciones se van a armar justamente a través de estos ejes. No vamos a va a dejar de tener sentido estar justificando tanto, dejo un margen de tal espacio a la izquierda, arriba, abajo y demás, sino que los elementos van a fluir dentro de mi contenedor de Flexbox y va a ser mucho más simple moverlos y va a ser casi 99,9% responsive, siempre y cuando utilicemos las medidas correctas. Ahora lo vamos a ver en la práctica, relax. Lo importante que hay que tener, y con esto ya casi aprendieron Flexbox, es tenemos un contenedor que va a ser nuestro Flexbox Container y vamos a tener los Flexbox Item, que acá están hechos con cajitas. Nosotros, como veníamos haciendo antes, los vamos a dibujar con cajitas divs. Obviamente esas cajitas pueden ser imágenes, pueden ser otros elementos que contengan demás elementos, ítems del menú. Cada uno va a pensar qué quiere hacer, pero no son más que elementos HTML que van a estar dentro de nuestro contenedor. Y vamos a tener un eje principal, que va a ser el eje principal, o X podemos decirle, no me gusta decirle tanto X y, pero el eje principal y el eje secundario. Esa es la manera correcta de llamarlos en Flexbox. Fila, columna, si queremos decirle de otra forma. Y con esta fila de columna nosotros le vamos a decir a nuestro contenedor cómo quiero que se ubiquen los ítems. Que estén al principio, al final, centrados, o que estén al principio del eje secundario, al final del eje secundario, y no más que eso. Después van a ver que ya ponemos los ítems y ahí le definimos flex, inline flex. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que siempre hacemos. Tengo varios ejemplos también que se los traje ya armados porque además de que me los pasaron es más simple. Vamos a armar nuestro ejemplo de cero para que por lo menos no les sea tan complejo a quienes vienen. Arrancando esto, no sé por qué siempre me agarran el get. Metemos nuestro index HTML. Sácate. Clase Flexbox. Y acá le ponemos nuestro style CSS, que todavía ni lo creé. Style CSS.
Fíjense, en un segundo ya tenemos una página HTML. Y mirá, tengo un update. Chao. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que me hace acordar siempre un tema de cumbia bastante viejo, malísimo. Vamos a armar primero nuestro contenedor. Obviamente ya estuvimos viendo y hay que pensar el sitio que vamos a armar, qué queremos armar. Vamos a tener que usar etiquetas semánticas en donde digamos, bueno, vamos a tener un header. El header puede ser el contenedor. Si vamos a tener una lista y acá los elementos por ahí serán, no sé, ítems que tengamos en nuestro encabezado. Hay que pensar cómo vamos a armar el sitio. Esto es para ejemplificar. Vamos a tirar acá un div suelto que va a representar nuestro contenedor. Y vamos a tener los ítems que van a representar nuestros ítems. Soy más vivo. Es más, le podemos poner flex item. Fíjense cómo ahí. Y le erré que me faltó una M. Y me dijo. A header. Sí, ahí está. ¿Qué vamos a hacer a header? Bien, hay alguien que escuchaba las músicas que escuchaba yo cuando era joven. Cambié mi sonido ahora. Bueno, perdón. Flex item, donde le vamos a poner solo números para que podamos identificar estos ítems. Claramente estos ítems no vamos a guardar un 1, un 2, un 3 porque no tendría sentido, pero bueno, sepan entenderlo. Y acá le ponemos flex container. Flex container porque queremos poner nombres descriptivos. Le podemos poner, vamos a ponerle Juan Container. Para que vean que se le puede poner cualquier cosa. Porque si no, después la gente empieza a pensar que estamos usando flex porque a la clase la llamamos flex container. Y no. Muchos dirán, ya sabemos, somos casi full stack, no me digas esa pavada, pero bueno, a veces está bueno aclarar. ¿Qué vamos a hacer ahora? No puedo sacarme, no sé, esa frase de nuevo. Vamos a dibujar nuestro contenedor principal, que va a ser, y estoy escribiendo en cualquier lado, nuestro Juan Container. Estoy escribiendo como una persona que está teniendo problemas para escribir. Y sí, tengo problemas. Lo vamos a definir. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a hacer un contenedor que tenga la mitad de la pantalla. Para hacer algo simple. Si decimos la mitad de la pantalla y somos ya personas que sabemos maquetar responsive, el width se lo ponemos con BW y la altura se la ponemos con BH. ¿Qué quería decir esto? ¿Qué quería decir? Les preguntaría, pero podemos estar un rato. Que utiliza el 50% del ancho del viewport. Entonces, como el contenedor principal yo quiero que me utilice el 50% de la pantalla, bueno, le ponemos 50 de ancho, 50 de alto. Siempre, sí, high. Le vamos a poner un color porque en este curso de codo a codo nos gusta dibujar las cosas con colores de fondo. Y nos gustan las cosas aguamarinas. Y le vamos a poner un border que va a ser 5 píxeles. Que va a ser sólido, como dice Barassi. Y un color que podría ser ese color raro, que es un marrón rojo. Nadie entiende por qué. Y acá tenemos nuestro contenedor principal, que va a aparecer en donde se le cante. Vamos a abrirlo con el live server. Fíjense que está ocupando el 50. Porque ya estamos desarrollando, maquetando en realidad en modo responsive. Y acá tenemos los tres ítems, los tres div que están uno abajo del otro. ¿Por qué están uno abajo del otro? Porque los div ocupan todo el ancho
a menos que lo pongamos que es de tipo block inline. Ya estuvimos viendo eso. Bueno, ahora vamos a empezar a manejar estos bloquecitos de una mejor manera. Primero vamos a dibujar los bloquecitos, que le pusimos un nombre más correcto. Juan Container, me gusta igual Juan Container. Le hubieran puesto Juana Item, pero no, vamos a dejarle flexito. Vamos a ponerle anchos por ahí que sean un poquitito más chiquititos. ¿Para qué? Para ver lo que queremos graficar. Si no queremos que ocupen todo, pongámosle un porcentaje de ancho que sea un... Bueno, para recordar también que le podemos poner porcentajes, vamos a ponerle un 15% de ancho y un 15% de alto. ¿Qué quería decir cuando poníamos porcentaje? Es un porcentaje de ¿qué? Del contenedor, no del viewport, que es lo que le estábamos diciendo con VH y WB. Cuando hablo en porcentajes, esto también lo tienen y también se los volví a pasar acá en todo esta descripción que se los dejo hoy. Igual lo tiene la red virtual y lo charlamos 20 veces. Habla de porcentajes sobre el contenedor. ¿Y quién es el contenedor? Es Juan Container. Buen nombre, Juan Container. Le vamos a poner un fondo de color que va a ser blank medal mount. Raro ese color. Me gustaría trabajar con quien le pone los nombres a los colores para ver por qué. Y le vamos a poner también un bordecito para poder identificarlo. Le vamos a poner también 5px sólido. Y acá le vamos a poner... No, azul no. No sé, como un... Momento, vamos a ver si acá puedo elegir... Me gusta elegir colores. Listo, un marroncito. En el otro formato que es RGB. Ahora vamos a ver lo mismo, pero ya están dibujaditos ahí con sus porcentajes. Es más, le podríamos poner el border box sizing, border box, para que utilice. Vamos a ponérselo en realidad acá. Para que todas las cajitas tengan su ancho y demás, incluyendo el borde, y que nos quede más claro. Le puse un ancho gigante al borde. Vamos a ponerle un píxel. Y ahí por lo menos quedan un poco más lindas. Entonces, ahora es cuando queremos empezar a usar Flexbox y que esas cajitas tengan una ubicación dentro de mi contenedor. ¿Qué tan difícil es poner Flexbox? Display Flex. Chao, a la miércoles. Cuando nosotros decimos Display Flex, sus ítems ya están dentro de un Flex Container. ¿Qué quiere decir esto? Que me los voy a ubicar distintos. Fíjense que ya acá me los ubicó distinto. Me los puso uno al lado del otro dentro de mi contenedor de Flexbox. Y acá es donde yo puedo empezar a definir, bueno, qué quiero hacer con esos ítems de Flexbox. Ahora lo vamos a repasar en el material, porque yo a veces le pifio, porque claramente no soy un desarrollador frontend con mucho expertise, pero sí trabajo con esto, pero no todos los días, siempre agarro maquetas ya hechas. Entonces nosotros acá es donde le vamos a decir, bueno, queremos definirle un, si yo no me equivoco, era... no, un momento. Era... Porque en realidad hay un resumen que es Flex Flow, pero el que se usa es Direction o... sí, Direction. Flex Direction. Flex Direction era. Flex Direction suena a una banda. Suena... Me faltó el punto y coma. Gracias. ¿A dónde me faltó el punto y coma? Acá arriba. Me parecía.
Gracias, Lucas. One Direction. Me parecía que era One Direction. Entonces, acá nosotros ya le podemos definir la dirección de los ítems que va a contener este contenedor. Y dije contenedor un montón de veces. Por defecto es row, que es obviamente en una fila. Si yo le digo, fíjense que row me los está dibujando en fila, claramente. Si yo le digo que me los dibuje en modo columna, el eje principal, que es ese que habíamos visto acá de izquierda a derecha, cambia y el eje principal se transforma como en una columna. Cuando lo que yo defino con el Flex Direction es cómo se mueve el eje principal. Entonces, ese eje principal, si yo le digo que sea columna, fíjense que ya me armó los ítems distintos. Entonces me los puso en columna. Y así tenemos column reverse o row reverse, que son los más locos, si se puede decir, porque también podemos decirle que me los ponga en fila, pero al revés. Después uno tiene que pensar para qué quiere hacer eso. Y acá me los grafica distintos, en donde fíjense que primero tengo el 3, después tengo el 2 y después tengo el 1. Cuando estamos viendo en la estructura, en mi esquema HTML, que primero tengo el 1, después tengo el 2 y después tengo el 3. Entonces, esto, fíjense qué tan simple que es. Podemos decirle con el Flex Direction, bueno, cómo quiero que se maneje esta dirección. Y después teníamos el Flex Wrap, que es qué hacer cuando los elementos que están dentro de mi contenedor no entran en el espacio que les estoy brindando. Si los tengo que hacer que saltar líneas o los tengo que dejar en la misma línea. Por defecto, Flex Wrap va en No Wrap, o sea, que siempre ocupen esa misma línea. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo esto lo achico hasta que no tienen más lugar, fíjense que ya no lo puedo achicar más. Y estos tres no pueden ocupar menos que esto, entonces quedan ahí, todos comprimiditos y se quedan ahí. Ahora, yo podría decirles a estos elementos, bueno, sí, cuando no tengan más lugar, que se bajen de línea. Y ahí, en realidad, como acá solo tenemos una sola línea, va a quedar en esta sola línea. Si tendríamos más de una línea, ahora lo vamos a ver. Di el ejemplo medio mal. Ahora, porque, a ver, el contenedor tiene una sola línea, no sé si eso se entiende. Por más que tenga espacio, es una sola línea, un solo espacio grande, entonces no tiene más espacio para meter. Esto después lo vamos a ver. Lo otro que yo les quería mostrar, que no sé por qué me fui antes a ver el wrap, es así como nos movemos en la dirección, en el eje principal, nos podemos mover en el eje alterno, en el eje secundario, mejor, alterno parece medio raro. En el eje alterno tenemos la opción que es Align Items. Align Items, de hecho en el eje principal todavía no les dije cómo alinear los... Era Flex... un momento que ya me estoy olvidando cómo era el... Justify Content, ahí está. Sí, como siempre agarro maquetas de esto, nunca me los acuerdo de memoria. Y además, ahora después vamos a ver el resumen de cómo se usa esto sin escribir tanto. ¿Qué quiero decir? Esto yo acá primero les dije cuál es su eje principal, que puede ser fila, columna, o puede ser invertido o no. Ahora yo los puedo ubicar. Con eso hago Justify Content. ¿Cómo lo puedo ubicar? Tengo Flex End, Flex Start o Center. ¿Start o End de qué? Bueno, dependiendo de la dirección que tenga mi eje principal. Pero si por defecto está en Flex Start, fíjense que si yo le pongo Flex Start, cuando vengamos, está al inicio de mi eje principal. Sin importar lo grande que sea esto, quedan al inicio.
Si yo le digo que queden al final, fíjense que quedan al final. Y si yo le digo que queden en el medio, le digo center, y queda en el medio de mi eje. Y esto, que parece tan simple como decir estoy centrando 3 elementos, porque yo en este caso puse 3, en el medio de un contenedor, hace varios años era un bardo. Si pones un dígito más, 11, 12, 13, no va para abajo un número. Si pongo un dígito más, me estás hablando en dentro de los... Alejandra, dentro de los elementos de div. Sí, en realidad es cuando tiene que... Esto ocupa más de... Ahora, eso después lo vemos, pero... Sí, si yo... No... Que yo ponga un dígito más acá... Para que lo perdí. Chao, rompí todo. Auxilio. Está bien, esto puede ser porque no... Perdí el... Era esto, ¿no? Ah, no, estaba flasheando, no había dado F5. Me asusté. Digo que tengo un dígito más, no tiene nada que ver porque en realidad tiene que ver con lo que contiene el elemento div. Digamos, el contenedor lo que hace sobre su wrap es lo que puede hacer con sus elementos. Eso ahora lo vemos bien. Hay ejemplos un poco más grandes. Eso también tiene que ver con el espacio que tiene, la cantidad de líneas. Acá como está siempre hecho en algo relativo, no le va quedando espacio para meter otros espacios y demás. Ahora después lo vemos. La cantidad de dígitos que yo ponga en realidad hablan de el contenedor de los números es este flex item, donde acá sí yo le puedo poner un overflow, un wrap, y obviamente puedo tener un flexbox adentro, un flexbox, un contenedor puede ser un contenedor, un ítem puede también ser contenedor, y así podemos anidar lo que queramos. De hecho, lo que se suele usar es Flexbox mezclado con CSGrid, en donde contenemos elementos de CSGrid, pero como todavía no lo vimos, la clase que viene lo vamos a ver todo con más detalle. Vamos a dejarle ahí un numerito. Esto, acá agregarle más contenido a esto, nos estamos yendo de este 15%, y acá es donde podríamos ponerle qué queremos hacer con ese overflow, que se acuerdan que podríamos ponerle overflow hidden, por ejemplo, y acá cuando se vaya el número, no sé por qué aprieto control S todo el tiempo, me oculta lo que se está yendo del número. Esto lo hemos visto la otra clase. Justify content, yo estoy justamente diciéndole qué quiero hacer con mi eje principal, y después puedo decirle, espera, abrir cualquier cosa, voy a cerrar eso para no estar haciendo el clic todo el tiempo, y después puedo decirle qué quiero hacer con mi eje secundario. El eje secundario se llama line items y es lo mismo, flex start, flex end o center. Digamos, yo acá lo voy a alinear en mi eje secundario. Fíjense acá, mi eje secundario es en columna, entonces yo acá puedo estar justamente... Esperen, vamos a ponerlo esto para que quede acá a la izquierda y esto acá a la derecha, y esto vamos a ponerlo acá. Total, ya sabemos cómo el HTML, ya sabemos cómo es un div con 3 elementos y no hay más magia en eso. Entonces fíjense que acá es donde nosotros le podemos decir, por ejemplo, centrámelo, grabo, me lo centra. Esto que es tan que parece una idiotez,
en donde estoy agarrando 3 elementos y lo estoy centrando dentro de un contenedor, si empiezan a hacerlo con el posicionamiento, de hecho si están aburridos, me gustaría que lo intenten hacer, van a ver que no es nada simple. Porque acá esto es 100% responsive y siempre me va a quedar centrado. Flexbox vino para solucionarnos la vida. Lo que no me vino es... Y esto más que nada es cómo alinear eje principal y eje secundario. Y ahí después nosotros podemos ponernos a jugar un poco con todos estos ítems. Además vamos a tener otras propiedades. Colaboro con esta web que a mí me sirvió un montón para entender Flexbox. Bueno, sí, a ver. Voy a copiarme esa web también porque no la conozco. Para mí, para entender Flexbox, que es lo que utilicé yo en su momento, hay un jueguito que ahora se los paso, que es la clave. Pero si se los paso ahora se ponen todos a jugar al jueguito y no me dan ni 5 de bolilla. Que es de una ranita. Con ese aprenden, capaz que ya la mayoría lo conoce. Con ese aprenden Flexbox en 5 minutos. Pero bueno, a ver, acá tenemos justamente Justify Content, que me va a definir el eje principal. Align Content me define cómo los quiero mover en base al contenido, qué espacio me va a dejar ese Align Content. Fíjense, si esto fuera multilínea también podemos especificar un poco cómo moverlo de línea, pero a ver, bueno, acá lo que pasa que es en realidad era... No, está bien. Justify Content me define el... Si quiero... No, está bien, era en Justify Content. Flashé yo. Hay otras formas de posicionar este contenido, que es por ejemplo dando un espacio alrededor, en donde me deja un espacio space around, en donde esto me deja un espacio entre mi contenedor y mi elemento, y si le pongo space between me separa los elementos con un espacio por igual, pero no me deja un espacio con mi contenedor. Obviamente yo acá al ítem después podría darle, si quiero, un margen, que es lo que nosotros ya conocíamos, de no sé, 5% o lo que se nos cante. Digamos, todo lo del margen y demás lo conocemos. Sí, Flexbox Froshi, que es el que están ahí diciendo por el chat, es el jueguito que ahora, si quieren ya que lo buchanean, se los paso ahora. Ahora lo vemos en un toque y con ese jueguito aprendés. Así fue como aprendí yo Flexbox hace un tiempo. Digo, pero no es la base de Flexbox, que hasta mismo se están dando cuenta que yo generalmente me lo olvido porque lo reviso en el momento, es saber, tenemos un eje principal y un eje secundario. Los elementos los podemos alinear en base a mi eje principal y a mi eje secundario, y le podemos dar un comportamiento cuando estos elementos se me van en el modo de... se me van de línea, si es que tenemos un contenedor multilínea. Donde acá vamos a poder decir, bueno, qué hacer con los elementos y demás. Esto lo vamos a ver cuando pongamos elementos fijos, cuando siempre que ponemos porcentajes y demás, y es un contenedor en línea, no en línea, quiero decir, no es multilínea, no podemos mover esos ítems. Pero tenemos Justify Content, eje principal, Align Items, eje secundario. Y acá es donde le podemos decir Flex Start, Flex End, inicio, final, Center, Space Between, Space Around, Space Evenly, que va dejando un espacio acorde. ¿Qué detalles hay que tener en cuenta? Que va a depender de cómo querramos organizar esto y para qué vamos a querer utilizar esto. Es justamente por eso la forma de especificar Flex inicio y principio se llama Flex Start y Flex End, porque si yo le digo, por ejemplo, que use un rows reverse, el start,
como está hecho en reversa, el start pasa a estar a la derecha y el end pasa a estar a la izquierda. Siempre tenemos que pensar flex start como el nombre lo dice, como el inicio de mi dirección, flex end como el fin de mi dirección, y la dirección me lo define el flex direction. Entonces, si está en una dirección inversa, mi flex start va a ser al final. Si está en una dirección normal, mi flex start va a ser a la izquierda. No sé por qué dije final antes. Son detalles y usted me va a decir, ¿para qué voy a querer hacer esto? Ahora no lo sé. Después, cuando piensen, generalmente para algún menú sí se suele hacer, porque digamos yo, algo que por ahí se suele poner es, mira, yo quiero tener un contenedor que tenga mi menú, que al principio tenga un logo y que después otro elemento me va a contener los datos del menú, que van a estar al final. Entonces ahí, por ahí lo divido en dos containers y los pongo en flex start la imagen, flex end lo otro, o le pongo una separación específica. Entonces todo eso es esos elementos, esas formas de seleccionar, es así. Y ahora le podemos meter un poco más de magia a esto de flex, que ahora lo vamos a ver. Porque además podríamos justamente cada elemento en particular darle una dirección en particular. Y dije particular 2 veces. Supongamos que tenemos estos elementos y yo digo, no, para, justo este va a tener una particularidad y quiero que este esté al final y que el resto sí se mantenga. Bueno, ahí ya tenemos que darle una clase específica a ese elemento y hacerlo que se posicione ese elemento en particular. Entonces fíjense, acá nosotros tenemos nuestra clase FlexItem, que es una única clase de CSS que estamos utilizando, donde le estamos definiendo su estilo para los ítems. Que no le estamos definiendo nada de Flexbox acá, le estamos definiendo pavadas. Pavadas no, atributos de CSS. Lo único que estamos definiendo de Flexbox acá es el display, justamente el direction, flex direction, que es como la banda, y cómo especificar el contenido y cómo alinearlos en su eje secundario. El contenedor es el que define Flexbox. Ahora, podríamos definir un ítem que también tenga información a Flexbox. Que por ejemplo le ponemos flex item especial, porque soy poco inventivo. Fíjense que igual yo le cambié el estilo, le saqué este estilo flex item y sigue ubicado en el mismo lugar, porque el que ubica sus ítems es el contenedor. Pero vamos a definir esta nueva clase que va a ser flex item especial y vamos a definirla acá. Fíjense que hay lo mismo, pero le vamos a poner otro color, que va a ser un cadet blue, blue cadete, nombre loco. Y este le definimos una propiedad de flex, que es align self, que obviamente, como el inglés lo traduce, que es alinearme a mí mismo. Y acá le puedo decir, bueno, yo qué sé, alineate al fin. Y este elemento, asimismo, se alinea al fin de un contenedor flex. Las preguntas de qué pasa si le pongo align self, flex end y no está en un contenedor flex, bueno, no anda. Como todo lo que es CSS, podemos hacer cualquier cosa y cualquier cosa andará mal. Obviamente yo le tengo que dar los estilos acordes, y cuando yo le digo un elemento align self y le doy una posición de Flexbox, tiene que estar dentro de un contenedor de flex, si no, no va a funcionar, digámoslo así, no es tan difícil. Pero a un mismo elemento yo le puedo decir justamente que se ubique en donde quiero en particular. Eso para entender que además de especificar cada uno el contenedor de por sí, podemos especificar elementos particulares. Esto por ahí para los menús se suele usar. Después seguramente, una vez que veamos ese grid, metemos algún ejemplo ya más práctico armado de, bueno,
hacer un menú que tenga un elemento a la izquierda, otros elementos a la derecha y demás. Pero como yo no trabajo todos los días con esto, no lo quiero agarrar desde cero porque los voy a marear entre que empiezo a probar y empiezo a buscar cositas. Acá están los ejemplitos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, además de algunos estilos que está bueno identificar y algunas particularidades de que también le podemos dar a esos elementos en cuanto a ubicación, cuanto a espacio de contenido de los elementos. Pero fíjense, Justify Content me lo define en el eje principal. Flex Start, Space Between, Space Around, Space Emily, Flex End. Es más, yo les voy a dejar también un GIF que me pareció copado, me lo pasó otro docente claramente, que define de cómo cómo se comportan cuando achicamos nuestro contenido dependiendo del Justify Content que le definamos. Esto claramente nos da visualmente cómo podemos ver cómo se acomodan estos contenidos. Ven que cuando la achicamos termina todo por igual, pero cuando se agranda la pantalla se mueven distintos. Y este comportamiento responsive no se lo damos más que con definir uno de estos atributos y listo. Entonces fíjense qué fácil que es la vida ahora. Imagínense con lo nabo que soy yo, lo que era mi vida cuando arranqué con HTML y CSS hace 10 años. Lo mismo que si ponemos Flex Direction Column, que yo les indiqué. Justify Content define el contenido dependiendo de la dirección que le definimos. Entonces, si le ponemos Flex Direction Column, dependiendo los contenidos, el Justify Content que le pongamos y cómo movamos nuestra pantalla, se van a agrupar los contenidos. Nosotros vamos a desarrollar para que siempre se vea perfecto, ¿no? Pero por lo menos vamos a tener en cuenta la mayor cantidad de displays que nos parezca. O sea, que querramos tener en base a los clientes a los que estemos apuntando. Justify Content, Align Content es cuando tengamos un contenedor multilínea. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, acá si tenemos muchos elementitos pero le deberíamos poner píxeles, ahí ya es cuando no me puede entrar. Si quieren lo vemos. Digamos, al tener algo que se hace... esperen, lo tengo, creo. Tengo ya un ejemplo de estos. Así no rompo todos los ejemplos que les dejo después. No, les voy a mostrar el ejemplo con otra característica que para mí me parece copada y vemos todo eso junto en los otros ejemplos. Sobre el eje secundario, que es Align Items, ahí ya lo estuvimos viendo, tingui. El atajo, que básicamente es, decimos Display Flex, Place Content y ponemos Flex Start, Flex End. Es como una forma de definir Align Content y Justify Content de una sola forma. Ponemos Place Content. Y antes también teníamos un atajo, que por ahí es lo que más se suele usar, que en vez de poner Flex Direction y Flex Wrap, que qué quiero hacer cuando las cajitas se me van del... O sea, que cuando mis ítems se me van del contenido que quiero hacer, le ponemos Flex Flow, que es como si fuera una banda ahora de trap. Flex Flow me define Flex Direction, Flex Wrap, de dos en una sola línea. ¿Por qué? Porque a la gente de CSS les gusta escribir lo menos indispensable. Y además porque nos interesa ahorrar espacio en CSS, también nos va a interesar en JavaScript, porque piensen que este archivo CSS, que va a terminar siendo gigante, va a estar viajando desde nuestro server a nuestro cliente. Entonces, cuanto más chico sea, va a ser mejor para nosotros porque va a ser más rápido la carga de mi sitio. Ahora vemos el ejemplo en detalle. Este es el atajo de la inyección. Y esto es lo que le quería mostrar, que los hijos además tienen una propiedad, que ahora lo vamos a ver en el ejemplo, que es Flex Grow, Flex Shrink o el orden. ¿Qué quiere decir esto? Que le podemos dar a cada uno de sus ítems, así como habíamos visto con este
con, además de align self, que es de ítem, están estas otras propiedades que pertenecen a un ítem. ¿Qué quiere decir esto? Todos los ítems tienen de por sí una propiedad por defecto que va a ser un grow o un shrink o un order que está definida en 0. ¿Qué quiere decir esto? Que crecen por igual, se achican por igual y su posición la define el resto por igual, la define el contenedor. Ahora, nosotros podríamos específicamente definirle a nuestro ítem una posición en particular. Todas tienen un 0, por lo cual este ítem especial, por ejemplo, yo le puedo definir un order. Ahora vamos a ver igual otro ejemplo. Esto está por todos lados. Un order -1. Y fíjense que apareció al principio. Y ahí es donde explota un poco la cabeza a veces. ¿Por qué? Porque a este no le definí ningún order. Entonces por defecto es 0. A este no le definí ningún orden. Entonces por defecto es 0. Y como este viene en HTML dibujado después que este, lo pone a la derecha. Y a este sí le definí un orden que es -1. Como -1 es menor que 0, aparece antes. No es más que eso. Si le defino 0 va a aparecer en el orden que aparece, y así lo podría hacer con cada uno de esos ítems. Si quieren le ponemos flex item 1, flex item 2 y este le vamos a llamar flex item especial. Vamos a copiar y pegar para que les quede más claro. Flex item 1, flex item 2. Le cambié los... Bueno, ahora tienen todos este color. Momento, hice clic en cualquier lado. Les quería mostrar por qué. Bueno, el flex item ya se lo saqué. También lo podría haber puesto antes, no importa. Entonces fíjense, ahora tengo el orden 0, que esto es lo mismo. Ahora, supongamos que yo quiero que me aparezca primero el 2, después el 1 y después el 3. No me queda más que decirle, al 2 le dejo 0, al 1 le doy el orden 1 y al 3, que es este especial, le doy el orden 3. Va de menor a mayor, no es tan difícil, es como... Entonces fíjense, me quedó primero el 2, después el 1, después el 3. ¿Para qué vamos a querer hacer esto? No sé, ahora no tiene sentido. Para estar jugando a esto o al de las ranitas que vamos a ver ahora. Pero después puede ser que nosotros querramos siempre tener algún elemento que dependa. Lo que tienen que pensar es que cuando tengamos un backend, esto puede cargarse de manera dinámica. Entonces cuando esto se carga de manera dinámica, por ahí le establecemos que este ítem siempre esté en la posición 0 y va a depender de cuántos ítems tenga a la derecha, y que siempre que agregue ítems los agregue en el orden 1, entonces siempre van a aparecer a la derecha. No sé, estoy diciendo huevadas, pero ahora sirve para entender qué quiero hacer. Y después, que acá ya por ahí voy a ir al otro ejemplo porque va a tener que ver del contenedor y demás, tenemos la propiedad que es flex shrink y flex grow, que es qué tanto me van a crecer esos elementos. Yo nunca me las acuerdo de memoria porque no las uso casi nunca, que es el factor de crecimiento con respecto al resto de los ítems. Para esto, porque casi nunca me lo acuerdo, me traje un ejemplo que me prestaron, porque si no los mareo más de lo que están. Y time flex grow es solo un... Fíjense que acá tenemos un tamaño. Vamos a abrir este ejemplo. Fíjense, acá sí, ven que se van achicando y se van bajando las cajitas. Cuando lo voy agrandando, quedan acá. Y después llega un momento que estas cajitas crecen y estas no. O sea, estas crecen más para ocupar todo el ancho. Bueno, ¿cómo se define eso? El HTML, fíjense que no son más que divs. Todos los divs tienen el estilo por defecto que le estemos dando en nuestro CSS, y estos dos tienen un estilo especial, los dos primeros. Porque esto es algo que como desarrolladores full stack tenemos que saber de cabeza, aprender a leer código HTML y CSS. Entonces digo, bueno,
Este tiene una clase especial 2, este tiene una clase especial. La clase especial 2 que tiene solo tiene un flex grow 3. Y la clase especial, que es la que tiene dibujado un 2, tiene flex grow 5. Después no tengo ningún orden de los demás. Solo el div especial tiene un orden -1. Y los demás nada. Entonces ya sabemos que el div especial, que es el 2, tiene que aparecer primero. Porque el orden es -1. Entonces debería aparecer primero. En el orden que me hayan dado el contenedor, que es fila. Entonces yo ya sé que a la izquierda de todo me tiene que aparecer el 2. Y después sé... No, me tiene que aparecer, perdón, el 1. Ya me está... No, está bien, el 2, flashé yo, el 2. Que es el que tiene div special. También los nombres son uno más loco. Vamos a ponerle div special otro. Para que quede más claro y no quede un 2 ahí. Entonces yo ya sé que el 2 tiene -1, entonces me va a aparecer primero, porque al resto no le definí orden, entonces todos tienen orden 0. El direction es row, entonces quiere decir que y me aparece justify content flex start, o sea que me lo va a poner a la izquierda. Y después me dice que este tiene otro, que es el 1, tiene un flex grow 3. Y este tiene un flex grow 5. O sea, ¿qué quiere decir? Que este crece 5 veces más que un cuadradito normal. Y este crece 3 veces más. O sea, ocupa el... En realidad no es que crece 3 veces más, sino que el factor de crecimiento. Todos tienen por defecto un factor de crecimiento 0, entonces lo maneja. Los elementos no crecen. Y acá le digo esto que ocupe el... Creo que es el 50% y este que ocupa el 30%. Ahora lo vamos a ver en el contenido. No, bueno, sí, casi 50%. Del contenedor en realidad. Fíjense cómo ahí, mientras puede crecer, este crece más que el otro para ocupar todo el ancho. Esto es cuando me necesita crecer para ocupar todo el direction. Como yo le definí, fíjense acá yo no definí ancho en el contenedor, y el elemento no tiene definido ningún ancho. Entonces, ¿qué ancho tiene? Bueno, tiene un ancho definido por bloque. ¿Cuánto va a crecer? Por defecto no crecen, porque esto sí, acá les definí a los div que están dentro del container 70 por 70, los otros no les definí nada, entonces crecen. Eso más que nada para entender lo que es el flex grow. Tampoco hay que ver tanto cuando se usa. Ahora vemos el jueguito que le va a quedar más claro. Y lo mismo tiene uno que es para achicar, que bueno, cuánto me va a crecer y cuánto se me va a achicar. Puede ir obviamente el tamaño en porcentajes y demás, orden de los ítems, y no hay más que eso. Digo, esto es Flexbox. Lo importante que ustedes tienen que tener en claro: ¿qué tipo de contenedor es? ¿Por qué bajan las cajas? Bien, esa es la pregunta clave. ¿Por qué bajan las cajas? Porque acá el contenedor es un div, pero es un div que tiene un alto de 500 px y no tiene definido un ancho. Pero cada uno de sus elementos sí tiene definido un tamaño fijo. Nosotros en el ejemplo que hicimos antes le habíamos puesto tamaños porcentuales, por lo cual las cajitas se movían en base a su contenedor. Acá son tamaños absolutos, entonces no se mueven en base a su contenedor. Tienen 70 por 70. Las cajitas que están a la derecha, del 3 al 4, tienen 70 por 70. No se achican ni se agrandan. Estas dos cajitas sí se achican y se agrandan porque se definieron con flex y no se les definió en ancho, no se les definió ni ancho ni alto. Como estas cajitas tienen algo fijo, mientras yo voy achicando, las cajitas pueden ir midiendo 70 por 70 porque estos dos se pueden ir achicando. Porque estos dos elementos HTML, que son este especial y este especial, que son estos div que tienen un 1 y un 2, que no tienen definido un ancho
en particular ocupan lo que le especifiqué a través de FlexGrow, que es, bueno, un porcentaje del ancho. Entonces, mientras lo pueden ocupar, lo ocupan, pero si no, se van achicando. Ahora, llega un momento que no se pueden achicar más, porque estas necesitan seguir ocupando 70 por 70. Entonces las corren. Y como está la propiedad FlexWrap, en donde le definimos que las achique, que use el wrap, entonces están bajando. Si yo acá les pongo no wrap, bueno, igual ahí no sé por qué. Ah, no, porque no estoy con el live server, perdón. No le di F5. Si yo le doy no wrap, fíjense que ahí no me las baja. Se achica y cuando no puede más, ya hace cualquier cosa. Y me las deja menos de 70 y hace lo que le gusta a HTML, que es lo que se le canta, básicamente. Porque ya no puede cumplir con mi pedido, porque yo como desarrollador le dije cualquier cosa. Entonces, si yo le digo las cosas bien, le digo, mira, cuando no puedas más, bájamelo. Acá sí me mantiene los elementos. Entonces, cuando ve que ya las tiene que achicar menos de lo que yo le dije, ahí hace tú y las baja. Y eso también se puede definir y demás. Eso, digamos, por eso nosotros antes no lo veíamos, porque teníamos todo en el ejemplo que habíamos visto antes, que era un poco más responsive. En este ejemplo que estoy mostrando ahora, como todas las cajitas tenían porcentaje, siempre puede cumplir con el porcentaje. Entonces en ningún momento hace el wrap. Si yo le pongo tamaños fijos, ahí sí en algún momento se da cuenta que no lo puede cumplir y lo achica. Si no define el wrap, eso fue porque no me dieron bolilla, porque lo dije recién, pero no importa, me gusta repetir. Si no define el wrap, hace lo que se le canta, básicamente. Definir no wrap es lo mismo que no definir nada, porque por defecto es no wrap. No wrap. Es como a alguien que no le gusta el rap. Entonces, si no le definís nada, y por defecto hace lo que puede. Es como nosotros en Argentina. Hacemos lo que podemos. Y hacemos lo que podemos mientras podemos, y cuando no podemos más, ya está. Dejamos así. Esto es así. Mala suerte. Que es lo que hace también un desarrollador cuando se le acaba el tiempo. Que es lo que van a terminar haciendo ustedes cuando empiecen a hacerlo el 23 de mayo. El 27 van a empezar a tirar cajita por ahí, que queden donde queden. Ya me la sé, me la veo venir. O no, porque me van a callar la boca seguramente. Eso es más o menos lo que definimos. También después se puede definir el gap, que es row gap o column gap, que es el espacio entre elementos. Eso lo puede definir el contenedor, porque claramente es quien puede manejar eso. ¿Qué quiere decir eso? Y dije eso un montón de veces. Vamos a este ejemplo por ahí, que es el que estamos haciendo nosotros. Si nosotros acá le decimos column gap, no sé, hay algunas por defecto, pero podemos definirle tamaños. No sé, vamos a hacer absoluto, que es lo que no deberíamos hacer, pero para que quede claro. ¿A dónde tengo acá? Fíjense, el contenedor acá es el que define este gap entre filas. Vamos a ponerlo acá. Estoy yendo a la otra pantalla, auxilio. O sea, column gap. ¿Por qué column gap si en realidad lo tengo flex direction row? Y bueno, porque es el espacio entre columnas. Si yo le daría row gap, no existe, porque tengo una sola fila. Sola fila, sí. Gracias. Bien que están pasando el formulario de asistencia. Gracias a quienes lo están haciendo, y gracias a Eduardo, que lo pidió.
porque me puse una alarma, igual, que va a sonar y cuarto, creo, para recordarles. Para poder utilizar el row gap, que tenemos que definir flex direction column, y ahí sí le definimos un row gap, porque al tener la dirección en column, bueno, ya ahí les está mostrando que podemos definir cualquier cosa y demás. Y eso es flex. Digo, lo importante de esto es, bueno, entender cómo vamos manejando cada una de estos elementos, pero fíjense lo simple que es ubicar cosas en nuestros contenedores, definir contenedores. Claramente los contenedores no solamente son los divs. Si nosotros tenemos un header y ese header tiene un nav, o el mismo nav puede ser un contenedor y sus elementos pueden ser ítems, cualquier elemento HTML que pueda contener otros, y que yo le ponga display flex, listo, pasa a ser un contenedor flex. Llegó alguien ahora, que es el que... No, row gap no, le voy a dejar column gap, y esto se lo voy a dejar comentado. El otro super jueguito que antes que ahí ya lo spoilearon, es el de la ranita, que con esto claramente aprenden flex, porque es ubicar siempre la ranita en el pound, que es como, no sé cómo se llama en castellano el pound, que es la hoja. Ahí me está sonando la alarma para hacerles acordar que tienen que cargar la asistencia, pero Eduardo lo hizo antes que yo. Gracias, Eduardo. ¿Qué tipo de contenedor es? Para que bajen las cajas. Para que bajen las cajas es el mismo tipo de contenedor, el que querramos. Flex, el contenedor principal es flex. Para que bajen las cajas le definimos el tipo de flex, el tipo de manejo de overflow, que es wrap, que es que me corte las cajitas. Si esa era la pregunta que me estás haciendo, Lucas. Pero este contenedor es un div. No es más que un div que dice display flex y dice en algún lado wrap. No sé por qué ahí me lo está tachando, porque habré tocado algo. Otra de las que ahora lo agregó, antes todo esto de Flexbox yo lo mostraba con Firefox Developer, porque tiene un apartado especial para Flex, pero Chrome no se quiso quedar atrás, y si yo no me equivoco, en algún lugar, esperen un segundo que lo perdí, no sé por qué acá no lo estoy viendo, debería tener los elementitos para poder moverlos. No sé por qué acá no me los está dejando. Fíjense que si yo me paro acá, ya me está definiendo. Acá está. Fíjense, si yo me paro en el body, en el div en realidad, que es un contenedor flex, ya me lo marca el mismo Visual. Se los voy a poner al costado. El mismo Visual Studio. Visual Developer o Chrome Developer ya me marca cuáles son los espacios que me está definiendo Flex y demás. Y acá mismo nos marca un iconito, que esto lo agregaron hace poco, yo no lo usé nunca, donde le hacemos clic al iconito y ya gráficamente nos define qué opciones le podemos poner. Donde le puedo decir, mira, que me los ponga estos abajo, estos en el medio, estos arriba, estos a la derecha, estos acá, tiki, direction, row reverse, como para ir jugando con el developer e ir entendiendo un poco cómo se van a mover estos elementos en base a los distintos alineamientos. Esto antes Chrome no lo tenía, yo por lo menos no lo había visto. También tiene los SSGrid y demás, que antes lo tenía solo Firefox Developer. Hay que ver qué tiene Firefox Developer ahora, porque siempre un paso adelante de Chrome. Esto es más que nada para que lo tenga. Y después lo de la ranita, acá no es más que jugar con Flex para ubicar este elemento. Esto es un contenedor y este es un elemento de mi contenedor. Entonces yo tengo que ubicar este elemento de mi contenedor
Entonces no me queda más que decirle a este elemento justify content flex en punto y coma. Entonces el ítem, que es el elemento, que es la ranita, se va acá a la derecha. Si nosotros inspeccionamos este juego, fíjense que no son más que divs. Un divs que tiene en algún lugar debe estar, bueno, hay que ver porque acá son muchos divs, uno arriba del otro. Este que es un div, que es un flex, que sus elementos, que en algún lado está metido dentro de un div. Acá está la ranita, es un flex item, entonces que le agregó sus estilos. Tiene una posición relativa, pero relativa a su contenedor. Tiene un z-index porque se está moviendo por arriba del pound, que es ese que está ahí atrás. Y estas cosas a veces está bueno empezar a investigarlas para ver que fueron validando todos los conocimientos. Los anchos están en porcentajes. Fíjense que el position se sigue usando. Acá justify content se agregó de manera dinámica en base a lo que le puse acá. Le damos siguiente y así van avanzando paso a paso con este jueguito. Acá si yo les digo, bueno, que hay que poner acá, creo que es fácil. ¿Qué tendríamos que poner acá para que me las ponga en el medio? Center. Pero después se empieza a complejizar un poquitito más, en donde tenemos que abrir un poco los elementos acá. Si no recuerdo nada, pruebo probando el cursor, justify content, y acá la space, esto es, necesito que esté también separado del costado, entonces este es space around. Este juguito está copado como para ir comprendiendo un poco todo lo que es pensé que acá era flex direction row reverse, para mí lo hacía también. No, porque están las juntas. También es space between, para que puedan jugar un poquitito. Ahora fíjense que con esto ya claramente es muy simple organizar elementos en mi sitio web de manera fácil, de manera simple y de manera responsive, en donde nosotros con solo decirle que se ubiquen acá en el medio a la izquierda, podríamos tener un elemento por ahí específico a la derecha y sería una side, y se va a mover así sin importar el display. Entonces ya estamos muy cerca de tener algo casi 100% responsive. Y eso es más que Flex, no es más que eso, es más que un nuevo modo de display. Y la clase que viene, que vamos a ver CSS Grid, es lo mismo, pero distinto. O sea, es otro modo de display, en donde en vez de ser Flex va a ser Grid, y que vamos a poder decirle cosas distintas a sus ítems. Pero no es más que eso. Entonces, y con eso ya podemos tener un contenido mucho más simple de acomodar. Fíjense que si quieren hacer esto con las position y que se acomode solo a medida que va cambiando el display, no va a ser tan simple. Lo pueden probar si quieren. Sobre todo lo de los elementos que además se van moviendo a medida que lo voy achicando. Acá de hecho se lo saqué, se los voy a dejar con el wrap para que les quede ejemplo. Porque esto es espectacular. Y después hay uno que no sé nunca para qué alguien querría usarlo, pero se le pone wrap reverse y me los arma al revés. Y cuando me los va achicando me los va empezando a poner adelante. Yo qué sé. Hay que solo saber que existe eso. ¿Tiene sentido hacer eso? En algún caso sí. Capaz que para el juego de las ranitas, el que desarrolló el juego de las ranitas, sí. Eso es Flex. CSS Grid que vemos el miércoles va a ser lo mismo. Con esto ya pueden casi hacer casi todo el trabajo salvo Bootstrap y JavaScript. Por lo cual tienen para practicar. No sé si tienen alguna duda en particular de esto, de cosas que hayan pasado antes.
eh, cosas que vengan o que quieran saber. Digo, no hay mucho más que hablar sobre esto. Si no, yo les muestro algunos ejemplitos, además que armé, que algunas cositas de diseño que por ahí están buenas, que se lo saqué a se lo saqué, un docente me lo prestó, que tiene más tiempo para hacer ejemplos. Yo recién en cuatrimestre tendré. No sé si tiene alguna pregunta sobre algo en particular. Por lo que veo, no. Yo los silencios los tomo como que no, o como que se cortó la conexión. Fernando ahí levantó la mano para hacerme la gamba. O tiene una pregunta de verdad. Escucho. Sí, Alejandro, mira, estoy un poco perdido, pero ¿cómo venimos con el programa? O sea, pasamos a HTML, ahora estamos con CSS, ¿sí? Sí, estamos con CSS, que es la parte. CSS vendría a ser 5 o 6 si no me equivoco. Sí, Eh, ya la semana que viene arrancamos con JavaScript. No se eh, agrega más de HTML ni más de CSS, por lo cual eh, les queda un montón de tiempo para seguir repasando eso y se van a poder traer consultas sobre eso, obviamente, a todas las clases. Eh, pero ese es el. Estaba por entrar al aula virtual, pero ahí venimos. Esto creo que es CSS 5 y 6, ahí está, no sé, ahí porque los está. números se los dan. Con esto terminamos CSS. La próxima ya arranca JavaScript. Sí, y después hay que hacer el trabajito ese que mencionabas vos. O sea, aparte Claro, de los exámenes chiquititos que estoy haciendo, que son fáciles y vengo bien, hay que hacer sí. el trabajito ese, vamos con esto, vamos a necesitar esto que nos explicás, más el JavaScript. Sí, a ver, lo de JavaScript es solo en un formulario Sí, una validación en particular. O sea, es lo menos que vas a necesitar es JavaScript. O sea, ahora con todo lo que sabes hasta ahora, puedes hacer el 95% del trabajo. Te queda un 5 que es agregar una validación de JavaScript. Y que es copiar una línea y pegarla, básicamente. sí, Eh, sí, correcto. Sí, a mí también, yo vengo atrasado con los temas, pero por lo menos para estar en donde estoy parado, digamos, o no, dónde... no, por eso. Igual tranqui que se llega, digo, porque también esto es. Mucha gente lo que hace es cuando se acercan las fechas del trabajo, abandonan. Para mí, no vale la pena. Si llegaron hasta acá, abandonar con el trabajo, porque además los corrijo yo, es todo charlable. Pero bueno, sí sepan que lo tienen que hacer. Eh, no tiene que ser un super trabajo para llevar a la NASA, pero más o menos que tengan los puntos ahí obligatorios que se piden y se llega con el tiempo porque hay un montón de tiempo. Estamos. Es hasta el 20. Decía 25 de mayo, ahora que me estoy pensando. Eh, Del 23 al 27. del 23 al 27, mirá. Ahí está. Del 23 al 27 de mayo. O sea, el 25 de mayo pueden estar trabajando en el trabajo. Eh, del 23 al 27. Esta semana va a ser la entrega, obviamente se puede entregar antes. Yo ahí lo empezaré a validar. Después les daré las devoluciones. Y ese trabajo, relajen, porque después lo que pasa es que me bombardea todo el mundo. ¿Está aprobado o no está aprobado? O sea, la devolución va a ser, ¿está aprobado? Algún comentario seguramente, porque a mí me gusta hacer el comentario de todos los trabajos, de bueno, esto está bueno, esto estaría bueno para mejorar y demás, pero está aprobado. O hay que reentregar esto para que quede aprobado. Esa va a ser la devolución. Eh, Desaprobados no hay. A menos que no reentreguen eso que hay que reentregar, si es que tienen. Hay veces que no hay nadie que tenga que reentregar. Eso para que tengan una idea más o menos de cómo son los tiempos. Yo mientras te iba a abrir otra, no sé por qué esto no me abre. Escucho igualmente si tienen alguna duda más en particular. Mientras digo carguen la asistencia. Algunas cosas que se suelen utilizar por ahí que estaban buenas que un docente que trabaja más con esto estuvo armando. Es un poco viejín, pero todavía sirve, diría Homero. Es una especie de. Fíjense cómo con Flexbox podemos tener un sitio que
tiene acá algo principal, tiene un comentario a la derecha, otro comentario a la derecha, una imagen, mucho texto, y cuando lo vamos achicando, si hacemos clic bien y no como yo, y por ahí lo accedemos desde una tablet, bueno, me tira esta imagen para acá abajo y me queda el sobre nosotros y el mission acá abajo, donde 3 columnas pasaron a ser una. Esto no es más que fíjense que es un mail, un article, H1, una imagen, 3 párrafos. Con esto lo en Ipsum. Esto lo voy a pedir por favor en los trabajos, no me pongan esto, porque todos los trabajos después quedan para que los vean, y los mejores trabajos de hecho quedan en un portfolio de codo a codo, obviamente con el permiso de ustedes, y está bueno, así que pónganle aunque sea algún texto chamullo, pero algo. Pero fíjense que no es muy complejo, es un contenedor Flex, contenido principal, artículo y después CSS. Acá está definido el contenedor, la entrada del blog, y si cambia al principio es un inline blog y después cuando se achica, en realidad min-width cuando se agranda pasa a ser un contenedor Flex con space between, que por eso están uno a la derecha del otro. Cuando se achica se saca este estilo y pasa a ser lo otro. Esto es como la idea. Yo todos estos ejemplos se los voy a dejar para que ustedes los vayan revisando, porque acá es donde empieza a entrar un poco más en juego, bueno, utilizar Flexbox para darle una utilidad un poco más interesante. Entonces acá, por ejemplo, este que lo tengo en otro lado, que creo que es el mismo, bueno, este es el mismo, abrí el mismo otra vez, me parece. No, está bien, sí, porque este es un sidebar, deben estar puestos distintos los elementos. Capaz que en algún momento manda algún menú, no. Está puesto con una side al costado. Esperen que los perdí y me está agarrando un ataque. Necesito tener el chat ahí. Está. Son distintos ejemplitos de cómo organizar las cosas que se los voy a dejar. Con un documentito también que dejó de cómo agrupar cosas. Son ejemplos con Flexbox para cómo agrupar columnas de sitios y demás que están buenos. Estos ejemplos que vimos del Grow, que no sé si vimos los dos, porque creo que este no lo llegamos a ver, pero no es más que lo mismo. Pero con una barrita. Esto es lo que yo decía que es para lo que se suele usar, de tener elementos acá a la izquierda y algo a la derecha. Fíjense cómo se mueve. Esto es con Flex, se hace así de simple. Lo van a tener para que lo puedan, para que se puedan inspirar, digamos. La palabra no es sustraer, sino inspirar. Bootstrap, que fue una buena pregunta que me lo salteé. Entonces capaz que lo vemos antes de JavaScript. Perdón. Está en el... porque ahí está preguntando Bárbara correctamente. Creo que Bootstrap lo vemos... O sea, vemos... La clase que viene vemos ese grid. Entonces la otra puede ser que veamos Bootstrap y después JavaScript. Perdón que por ahí me lo salteé a Bootstrap, porque como hay muchos... Nosotros tuvimos la suerte de que no tenemos feriados, porque todos los feriados caen jueves y viernes. Muchos sacaron Bootstrap del contenido que van a dar de manera sincrónica. También vamos a ver Git. Entonces por ahí, Fernando, ahí metí la pata yo y ya te dije que la próxima vemos JavaScript. Y creo que vemos Bootstrap y Git y después vemos JavaScript. Está, si no me equivoco, en el programa que yo les dejé. CSS, Bootstrap, sí. Y antes de esto viene el seminario de diseño web, lo tienen de manera
Ah, mira, Git está después de Vue. Bueno, yo pensé que venía antes y capaz que ahora se reajustó. Pero antes no había una clase sincrónica de Git, ahora lo va a haber. Y para que les quede claro, una vez que veamos Git, todos los ejemplos que yo empiece a subir, se los voy a subir a Git, cosa de que por lo menos empiecen a agarrar la práctica de bajarlos desde Git ustedes. Es una pavada, pero va a dejar de existir el Drive y va a pasar a ver un Git, en donde desde ahí se van a bajar todos los ejemplos. Pero sí, después de CSS vemos Bootstrap. Ahora, Bootstrap es un framework que va a ser, así como con Flexbox estamos viendo lo de posicionamiento mucho más simple, con Bootstrap vamos a ver lo de estilos mucho más simple. O sea, la vida a medida que va avanzando se va simplificando. Vemos más contenido, pero que nos simplifica las cosas. En donde muchos dirán, ¿para qué lo vemos al final y no lo vemos al principio? Bueno, es necesario tener el contenido antes. Y eso es todo por hoy, digamos. No sé si hay alguna pregunta más en particular. Abrí 800 cosas. Voy a dejar acá. No sé si van viendo que además el coordinador escribió algo, una bienvenida a los que llegaron después, una convocatoria a quienes estén en la universidad. Yo en su momento había puesto cosas. Cada tanto, chequenla, yo qué sé. Capaz que a veces va algo importante ahí. Estos deben ser los GIFs que mostré yo. Vaya, vamos a ver qué son estos GIFs. Y digo, por mi parte, si no tiene... ¿Cómo? Los de la clase pasada son. Ah, está bien, son los GIFs de la clase pasada. Está bien, que están subidos en GIF. Está bien, joya. Sí, porque yo también no me di cuenta y se lo subí en PDF y no ven los GIFs. Está bien, ahí están los GIFs. Bueno, digo, no sé, si no tienen ninguna pregunta más, ya esto es todo. Espero que por lo menos les haya servido y... Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro, Al contrario. tengo una Sí. consulta yo, perdona. Mira, es la Sí, primera sí. vez que me sumo a la clase porque me llegó tarde el mail, lo vi re tarde, se mueron un par de cosas. Dale, no hay De drama. todas formas, en lo que es HTML y CSS, algo de conocimiento traigo de un cursito anterior hecho, y no me Sí. preocupa tanto, pero quería saber el tema de vi las actividades obligatorias. Yo la verdad que todavía no arranqué ninguna. Quería saber si estoy de tiempo o si directamente me tengo que bajar del curso. No, a ver, bajarte del curso no. Lo que estás a tiempo de ya arrancar a hacer las actividades obligatorias. Las que ya pasaron, ya pasaron. En todo Bien. caso, manda un mail a la coordinadora diciendo, no sé, se me fue al spam o cualquier cosa que vos le quieras decir. Bien. Y de ahora en más las empezás a hacer. Ok. Tratá de empezar a hacerlos ahora porque si no después ya estás más compliquetti. No, de Eh, una. ¿En cuál tendría que arrancar? No sé, estaban en la... Vi que estaban en la unidad Las que 3. no, claro, las que no vencieron. Bien. Las que no te vencieron ya las podés hacer. Bien. De hecho, hoy abre la 3, pero el domingo vence la 2. O sea, CSS2 creo que es el ejercicio obligatorio, lo puedes hacer. Bien. Si, Bien. si ves que podés hacer alguna antes, te metés y la haces. Ok. No creo, pero... igual no sé si viste algún video de los que subí yo, si no importa. Son 5 preguntas, en 2 minutos lo haces. Relax. Más si Bien. ya tenés conocimiento de HTML y eso, Sí, es bastante simple. son cursos que hice de chico hace bastante. Calculo que la base sigue siendo la misma, cambio algunas cosas, pero bueno,